Entonces la aplicación lo que está haciendo, bueno, ahora va a compilar, va a partir, y lo que va a mostrar va a ser la consulta de esa base de datos, que la voy a aprovechar de mostrar mientras esto ocurre. Acá. Aquí estoy en la base de datos local. Esta es la TouchDay A. Aquí está la tabla. Bueno, voy a aparecer la aplicación. La tabla que estaba mostrando. Ahí está la tabla persona. Se alcanza a ver ahí. Y vamos a ver los datos que tienen. Esa anterior. Aquí está. Aquí está lo que yo acabo de hacer. Acabo de hacer una consulta en ASATO muy sencilla. Es una consulta común y corriente, lo que uno está acostumbrado a hacer cuando hace una aplicación web. Ahora esto, en particular, es un web role, una aplicación de cloud computing que después podríamos subir. Ahora, vuelvo al Visual Studio, que es este que está aquí, y le voy a decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la conexión. No, ahora voy a cambiar la conexión y en vez de usar local voy a crear una nueva y le voy a decir, para eso voy a copiar algunos datitos, ¿sí? Le voy a decir que se conecte a SQL Azure, como acá. Fíjense que aquí ahí está conectándose a SQL Azure, entonces vuelvo aquí y le digo, ¿sabes qué? Vamos a conectarlo a la nube, vamos a usar el usuario de la nube que se llama, para no equivocarme lo voy a copiar, TouchDay 2010. Voy a poner algún password, password, listo. Vamos a probar la conexión. Fíjense que estoy haciendo exactamente lo mismo. La diferencia está en que la base de datos, que voy a mirar, voy a buscar alguna base de datos, se llama TouchDay 1, y le voy a poner OK. Me va a presentar, bueno, aquí, y le voy a poner aquí Azure bien grande para que no haya confusiones. ¿Listo? Por acá. Me pregunta, ok, ¿qué es lo que quiero hacer? Y creo, igual que antes, quiero hacer una consulta SQL, una tabla que se llama Demo1. Ahora, ¿listo? Me pregunta si quiero actualizar el data grid. No, pero la estructura es la misma. Si no es necesario, le pongo play. Ahora sí. Fíjense que aquí estoy conectado a la base local y de acá, fíjense, la conexión al icono es distinto. Ahí se alcanza a ver. Ahí estoy conectado a Azure. Entonces, la tabla la que quiero ver es esta que está aquí. Le voy a hacer una consulta. F5, ese es el dato que tiene. Y si yo vuelvo a la aplicación, si se fijan, está mostrando ese dato. Ahora, si ustedes son desarrolladores de software, me van a decir, "Boy, pero eso que acabas de hacer no tiene ninguna gracia. Hiciste el wizard, hice una consulta de la base de datos con el wizard". Bueno, lo que acabo de hacer es mostrar de que es absolutamente transparente para seleccionar datos, hacer una consulta local o hacer una consulta en la nube. Esas dos cosas son transparentes para esta aplicación. Ahí, claro, ahí lo que va a hacer Gitman es ejecutar, nos muestra cuál es la versión que estamos ejecutando, que dice que es el Microsoft SQL Azure RTM, y ahí está la versión. Si se fijan, esta consulta la hice ya en Azure. Con eso se demuestra lo que hablamos del principio de diseño número 1, que decía que la misma forma de acceder a los datos que estamos acostumbrados con los mismos protocolos, con la misma forma de hacer consulta, lo puedo hacer tanto local como en la nube. Bien, sigamos. Cerramos esto y continuamos. Estábamos aquí, ¿no? Bien, primera demostración entonces. Acceso a datos de aplicaciones. Una aplicación accede a un dato local o accede a un dato en la nube y es transparente. Es misma forma de actuar, lo único que hice fue cambiar el string de conexión. Y para trivializarlo algún más, lo que hice fue usar el wizard en vez de escribirlo. ¿Cuál es la segunda demostración? La segunda demostración tiene que ver con un framework que se llama Synchronization Framework. El Synchronization Framework lo que busca es habilitar a los desarrolladores para poner en sus aplicaciones capacidades de sincronización de datos entre diferentes bases de datos sobre múltiples protocolos. ¿Qué significa eso? Que ustedes puedan tener bases de datos que son distribuidas y puedan sincronizarlas entre ellas. En este caso es muy bueno mostrarlo porque ustedes hay un escenario de uso que puede ser bastante común, que usted tenga datos en sus instalaciones, en sus bases de datos local y también tenga datos en la nube. Y lo que quiera hacer es sincronizarlo. Para eso sirve el SQL Azure Data Sync Tool. ¿Qué es lo que va a hacer la demo? Aquí hay un dibujo para no perdernos. Acá.
Para no perdernos, lo que hace esta demostración es lo siguiente. Existe la siguiente. Existe una base de datos local, on-primes, que tiene data. Yo voy a construir, usando el SQL Azure Data Sync, lo que voy a hacer es leer la base de datos y decir, ¿sabes qué? Seleccionar algo y decir, voy a tener una réplica, voy a tener otra base de datos, no réplica, voy a tener otra base de datos en la nube, la cual voy a sincronizar cada cierto tiempo. Y para poder sincronizarlo, lo que voy a hacer, voy a utilizar un job. Esta herramienta lo que hace es lee la base de datos, entiende la estructura, crea la estructura acá, agrega toda la funcionalidad necesaria para sincronizar y crea el job que después sincroniza los datos. Yo voy a hacer un cambio en esta base de datos, y ejecuto el job y voy a poder verlo reflejado en la base de datos que está en Azure. Además de eso, es bidireccional. Yo puedo hacer cambios en cualquiera de las dos bases de datos y los cambios se sincronizan. Entonces, volvamos a ver. Para eso, vamos a utilizar el framework de sincronización ¿dónde está Microsoft? Synchronization Framework, ¿lo ves? Aquí está, Synchronization Framework. Aquí está SQL Azure Data Sync Tools. Esta es la herramienta que aparecía en la ilustración anterior. Lo que hace es preguntarme cierta información para poder hacer una sincronización. Lo primero que me pregunta es, bueno, ¿dónde está el servidor de Azure? ¿Dónde va a correr esto? Y, al igual que antes, vamos a copiar desde acá el servidor. ¿Cómo se llama la base de datos? ¿Cuál es la base de datos? La base de datos que está en la nube se va a crear con esta herramienta, así que le voy a poner demo. ¿Cuál es el usuario con el que me voy a conectar? Para eso tengo este usuario, el TouchDay 2010. Y voy a usar el password 01. Voy a probar la conexión, a ver si lo puse bien. Sí. Segunda cosa que me pregunta, bueno, ¿qué base de datos es la que usted quiere sincronizar? ¿Cuál es la base de datos local que usted quiere sincronizar con esta nueva base de datos que se crea en la nube? Y para eso vamos a buscar una base de datos local acá. Vamos a ver cuál base de datos tengo. Esa, TouchDay 2010B. Una que se llama TouchDay 2010B. Probamos la conexión. Me dice que está exitosa y vamos a lo siguiente. Ahora me va a mostrar, aquí me muestra, yo tengo una sola tabla, pero aquí lo que hace es mostrarme cuáles son las tablas que yo puedo sincronizar. En este caso, como un ejemplo, yo solamente hice una tabla. Ahora lo interesante, ponga atención en esto, que tiene que ver con la política de resolución de conflictos. Cuando uno pone dos bases de datos, tiene dos bases de datos, pues lo que puede ocurrir con eso es que alguien podría hacer un cambio en la base de datos en la nube y una on-premise, en las instalaciones de las personas, de la empresa. ¿Y qué pasa? De alguna forma hay que discriminar cómo se va a resolver. Y aquí hay dos opciones para la resolución de conflicto. No se alcanza a ver, gracias. La primera es que Local Service Win y la segunda, gracias, Local Server Wins y la segunda es SQL Azure Wins. ¿Qué significa eso? Que al haber un conflicto de un dato que se cambió dos veces, el que va a prevalecer el dato que vale, en este caso, si yo pongo SQL Azure, es el que está en la nube, y si pongo el local, es el que está en la base de datos del servidor local. ¿Ya? En este caso voy a poner local. Aquí lo que hace, si hubieran más tablas, uno le pregunta cuál es el orden de sincronización. Cuando uno tiene un vuelo relacional, hay dependencias y ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, si tengo regiones y sucursales, si yo hago un cambio, en regiones y sucursales donde yo hago un lookup de las regiones a otra tabla para definir una sucursal, entonces lo que tengo que hacer es primero actualizar la de regiones y luego sucursales. Y aquí me pregunta, bueno, ¿cómo se va a llamar? Aquí me pide que le ponga un nombre al job. Voy a poner para que sea bien claro, esto es un job local. Eso es un job que se va a crear en la base de datos local y que cuando corre, ejecuta la sincronización. ¿Bien? Entonces yo voy a poner ahora que procese y ahí lo está creando. Ahí lo que está haciendo es creando toda la programación necesaria en la base de datos local para poder hacer sincronización, para darse cuenta de los cambios, por ejemplo, ese tipo de cosas, se lo voy a mostrar. Y lo otro que está haciendo, está creando una base en Azure idéntica, que también tiene esa